Dice la palabra del Señor. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra. Ministranos a través de la misma, Señor, y que así la podamos poner en práctica, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En Jesús hemos orado. Amén. Nosotros los puertorriqueños vivimos en un contexto histórico muy distinto al contexto de nuestros padres, quienes, guiados por sus costumbres y las tradiciones familiares, vivían en ambientes pro familia. Las familias extendidas seguían siendo parte de la familia. Cada uno de ellos vivían cerca, tenían la costumbre de construir casas alrededor de los padres, de los abuelos. Y la salida de un miembro de la familia, sea para la guerra o para vivir en el exterior, era considerado como una pérdida, era considerado como un atraso, no como un progreso. Nunca se esperaba que un miembro de la familia actuara de forma necia, tomando decisiones contra la voluntad de los padres. Cuando sucedía, se establecía el diálogo en contra de la voluntad, se establecía el diálogo, Cuando así sucedía, no se establecía el diálogo, sino una hostilidad y una lucha de poder. Venían estas peleas familiares donde siempre el hijo pues quería, por progreso, por beneficio, romper quizás la tradición familiar, pues era la norma en aquel entonces. Y muchas de estas familias, por esta situación, perdieron miembros de su familia por no querer acatar la tradición o la costumbre que ya estaba establecida en la familia. En la perícopa de Lucas 15, del 11 a 24, era una sociedad patriarcal. Jamás se esperaba que un hijo menor fuera a tomarse por su libre determinación la voluntad de irse del hogar, sabiendo que las herencias no se entregaban en dinero, sino que eran bienes familiares muy sagrados. Por esta razón, esta parábola contiene una gran enseñanza para el día de hoy, pues la inmadurez de este joven en la toma de decisiones y elecciones causó estragos en su vida, causó estragos en su familia,
Por lo tanto, el regreso a casa es una señal de madurez integral. El primer motivo para regresar a casa es que hay que rectificar. Hay que regresar para rectificar nuestros errores. El proceder del hijo pródigo manifestaba una conducta de inmadurez. Posiblemente sus decisiones y elecciones estaban marcadas por la presión de grupo y el deseo de interactuar con ambiente. Interactuar con el ambiente fuera de su hogar. Este era un joven con deseos y los intereses típicos de su edad, dominado por sus impulsos. Estableció un plan de acción para conseguir la libertad. Este hijo, aunque se encontraba en casa, su corazón estaba lejos. Tenía sed de aventura, de independencia. Se sentía atraído por los placeres y sus atractivos. Y deseaba vivir el mundo a sus anchas. Hay que regresar a casa, porque el regresar a casa es señal de madurez. Al regresar, comenzamos a participar de las bendiciones de Dios que tiene para nosotros. La esencia de su amor se manifiesta en su fidelidad cuando nosotros, aun cuando nosotros somos infieles. El dejar a Dios a un lado para vivir nuestras voluntades es pecado. El dejar a Dios para seguir o para vivir en nuestra voluntad es pecado. Cuando imponemos nuestro deseo sobre la voluntad de Dios, no hay sumisión, hay desobediencia. Dios respeta nuestro libre albedrío. Aun cuando sabe que nuestras decisiones y elecciones son necias. Hay que regresar a casa porque Dios tiene propósito para nuestra vida, a pesar de que nuestra naturaleza carnal nos lleva a rebelarnos contra el propósito de Dios. Debemos reflexionar sobre las presiones que estamos recibiendo y los deseos que estamos sintiendo. ¿Están estos en la voluntad de Dios? ¿O estamos actuando dentro de nuestro antropocentrismo? El segundo motivo por el cual hay que regresar a casa es porque mi padre, me espera. Y esta acción demuestra arrepentimiento, demuestra humillación. Hay que regresar porque el padre espera a su hijo. Al pesar del dolor, del sufrimiento, de la angustia que este padre vivió, a pesar de que tuvo que darle la herencia temprana, a pesar de saber que su inmadurez lo llevaría a malgastarla, a pesar de que su inmadurez lo llevó a descubrir cosas del mundo, a vivir aventuras, placeres. El padre estaba ahí esperando a su hijo. La vida comenzaba a darle golpes duros de manera integral. Perdió su fortuna, llegó a pobreza extrema, careció
de lo básico. ¿Qué es lo básico? Un techo, comida, donde asearse. Llegó a emplearse en trabajos que eran para los judíos humillantes. Su dilema estaba en seguir en la posilga o regresar a la comodidad de su hogar. Tenía que vencer su vergüenza, tenía que vencer su orgullo, tenía que vencer la burla de la gente, tenía que vencer su ego. Hay que regresar a casa arrepentido y humillado porque el Padre me espera. El joven regresó a casa porque hizo una juiciosa evaluación de su pasado y su presente. La expresión volviendo en sí implica que el joven pasó de la inmadurez a la madurez. De la misma manera que se estableció un plan de acción para salir de su casa, ahora se establece un plan de acción para regresar a ella. La vida le obligó a reflexionar sobre sus decisiones y elecciones necias. En su regreso a casa, el Padre le vio, se movió a misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. Todas estas son manifestaciones de una sola cosa: perdón. Manifestaciones de perdón, precioso Dios. Y estas manifestaciones, cada una de ellas se describe en la etapa entrelazada que fueron desarrollando y que produjeron sanidad integral en la vida del joven. El mundo nos hace pedazos. El mundo te hace pedazos. Por esa razón, cuando regresamos, Dios tiene que comenzar a restaurar nuestra vida de manera integral para completar su propósito. El tercer motivo por lo cual hay que regresar a casa es que hay que celebrar. Y cuando se celebra, el pasado queda atrás. Hay que regresar porque este joven estaba vestido con harapos, con ropa sucia. Este joven estaba totalmente desnutrido. Este joven estaba descalzo. Este joven estaba apestoso. Este joven estaba sucio, sin anillo, y había que volverlo a su estado original. Había perdido no solamente su fortuna, sino su identidad. Su apariencia personal había sido afectada por su estilo de vida. Ya no se parecía al mismo joven que salió de casa de papá. Ya no se parecía a aquel joven que estaba con papá. Ahora era otro, todo balbú, pelú, un desastre total. Encima la soledad del hambre, el frío de la noche te acompañaba. Este joven no tenía ningún deseo de celebrar, ningún deseo de felicidad, de alegría. No había motivación ninguna en él. Poderoso Dios. Los judíos eran personas muy festivas.
muy fiesteras. Y por lo general estas estaban atadas a situaciones religiosas, la gran mayoría. En este hogar es posible que desde la partida del joven, todas las festividades en este hogar se salven. El joven se fue y la alegría se fue del hogar. El dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación se había apoderado de este hogar. Este joven tenía que regresar a casa para que él y esta familia volvieran a su estado original. Hay que regresar a casa para entrar a una nueva faceta mediante la fiesta, mediante la celebración. Hay que celebrar el encuentro, la unidad familiar restaurada, el gozo, la alegría y la vida abundante. El pasado debe ser olvidado para establecer nuevos compromisos familiares. Un traje nuevo, un calzado nuevo, un anillo representan la restauración total a su estado original de este joven. La restauración y la superación se manifiestan mediante las relaciones interpersonales y la conducta. La restauración y superación no es un milagro, sino un proceso que va en etapas. Aunque esta situación es particular, nos encontramos un consejo asesor. Es evidente que la sanidad integral del joven hay que hacer fiesta para celebrar la restauración y la superación de este muchacho. El regresar a casa bajo las condiciones que salió este joven de su hogar no era tarea fácil. Se tiene que dar una serie de pasos decisivos para regresar. El regreso se hace después de un autoanálisis. Por eso es muy importante el analizarnos. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estaré lejos? ¿Estaré cerca? El regreso se hace después de un autoanálisis que tiene que estar acompañado de madurez. Las experiencias negativas de la vida de este joven le capacitaron para enfrentar grandes retos. La toma de decisiones de regresar a casa implicaba un cambio integral. Este paso lo volvería a su estado original. Todo lo que estaba a su pasado quedaba atrás. Su vida comenzaba un nuevo rumbo. Tomaba una nueva herencia y ocupaba su lugar en casa. El arrepentimiento y la humillación ocupan un lugar muy importante en esto. Fueron el paso decisivo en la restauración. Para haber restauración, tiene que haber arrepentimiento y humillación. Tomar un nuevo vestido, ponerse el nuevo calzado y recibir nuevo anillo es compromiso de una nueva vida. El gozo del Padre no puede compararse con nada material. Nada que nosotros podamos tener acá sobre la faz de la tierra compara el gozo que da el Padre. El regreso del Hijo a casa es comparado con el regreso espiritual de los que se apartan del Señor. El vestido, el calzado, el anillo recibido por este joven representa las bendiciones que se recibe cuando una persona regresa a casa. Y las fiestas es una representación del gozo celestial por un pecador
arrepentido. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual puedes regresar a casa. Dios, te doy gracias por esta hermosa palabra. Te doy gracias, Señor, por la administración de la misma. Sabiendo, Señor, la importancia que hay de estar en casa, la importancia que tiene el estar en casa, porque en casa nos sentimos seguros, porque en casa nos sentimos protegidos, porque en casa nos sentimos cubiertos, porque en casa son suplidas nuestras necesidades, porque en casa tenemos lo necesario, Señor. Damos gracias por tu cobertura, damos gracias por tu bendición, damos gracias por todas las cosas, Señor, que nos das, por nuestra obediencia de estar en casa. Gracias, Señor, por la palabra a lo cual fue enviada, sabiendo, Señor, que ha de hacer lo que debe de hacer. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.